El presidente McKinley hizo muy rico a nuestro país a través de aranceles, talento. Era un hombre nato, un hombre de negocios nato, y también hizo cosas grandiosas, incluido el Canal de Panamá, que tontamente se le dio al país de Panamá después de que Estados Unidos, es decir, Estados Unidos gastó más dinero, piénsenlo ustedes, que jamás se haya gastado en un proyecto, y perdió 30 y tantas mil vidas, casi 40,000 vidas en la construcción, y dimos esto tontamente. Fue un obsequio que nunca debimos haber hecho, y Panamá nunca cumplió su promesa. El propósito de nuestro acuerdo, el propósito de nuestro tratado se han violado. Para los barcos estadounidenses que se les están cobrando costos estratosféricos, no se les está tratando de ninguna manera como se debería tratar. Incluyo a la Marina de Estados Unidos. Sin embargo, China está operando el Canal de Panamá, y nosotros no se los dimos a China, quiero decir, se los dimos a Panamá, y lo vamos a recuperar. Bueno, como se habrán percatado, hemos iniciado este segundo programa de monólogos históricos con Juan Carlos García, con la interpelación ciertamente peligrosa y amenazante del presidente de los Estados Unidos de retomar el Canal de Panamá. Siempre hemos sabido del imperialismo norteamericano, pero pocas veces habíamos visto a un presidente en su mayor apogeo imperial, tratando de recordarle al mundo que son los grandes de la humanidad. Fue un discurso bastante apologético. Obviamente para los norteamericanos de ultraderecha, pues habrá sido el mejor discurso que ha dicho presidente alguno en la historia. Pero en realidad para el resto del planeta no deja de ser un auténtico discurso de glorificación de la amenaza y del sentido imperial en todo su esplendor. Y pues Estados Unidos siempre ha considerado que Panamá es de Estados Unidos. Es decir, si fuera por ellos sería el Puerto Rico 2. Vamos en este programa precisamente de monólogos históricos con Juan Carlos García a dar la génesis del canal, cómo fue que Colombia perdió el Istmo, cómo fue que Estados Unidos se hizo al mismo, y pues el proceder histórico para que entendamos un poquito este asunto de Panamá, que se va a poner muy en vigencia. Y más teniendo en cuenta que en el caso colombiano, el presidente Petro ha dicho abiertamente al presidente de los Estados Unidos que Colombia de ninguna manera aceptaría una amenaza pues de invasión, digamos una invasión como tal, y que lo pensara un poco, porque ya América ya no es como antes. Ya América no es ese patio trasero donde Estados Unidos hacía lo que se le daba la gana. Entonces vamos a explicar un poquito qué ha sido este asunto de Panamá, para que lo tengamos presente para cuando llegue ese momento que se nos avecina a América, si es que el señor presidente de los Estados Unidos decide tomar en serio lo que ha dicho el día de hoy. Y pues diríamos que en el momento de la posesión, al decirlo, es que está sumamente, digamos, perfilado a hacerlo. Lo que significa realmente, lo que va a significar realmente un problema gigante para el continente, y con posibilidades bélicas nunca vistas. Para ello vamos entonces a mencionar Panamá. Panamá ha sido una nación que desde la misma época de la conquista europea se convirtió en la joya de la corona, porque es ese ombliguito pequeñito, hermosísimo, que está en todo el centro del continente americano. Y precisamente fue Vasco Núñez de Balboa, uno de los conquistadores y exploradores españoles, quien hace el primer paso de un europeo de la conquista. Es decir, estamos hablando de que
la historia siempre la escriben los vencedores. Después haremos un programa aparte de la conquista americana y que realmente los españoles, digamos, no necesariamente fueron los primeros europeos en llegar a América, pero bajo la sombra de la historia oficial, vamos a decir que Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo que hace ese recorrido desde el Atlántico al Pacífico para denotar y hacerle presente a la corona española que ahí había un lugarcito para poder trasladar de manera más fácil lo que estaban realmente robando del Suramérica para llevarlo al norte de Suramérica, especialmente a las costas de Cartagena, donde de allí llevarían el oro y la plata y todo lo que extraían del continente suramericano a Europa. Felipe II, Felipe III, reyes que empiezan a leer las crónicas de Vasco Núñez, de sus oficiantes, de los cronistas de la época, toman interés. Obviamente pues la tecnología de entonces no daba para realmente hacer un canal, pero lo intentaron por lo menos en bosquejos, en dibujos y en tentativas narrativas y literarias. Uno puede encontrar en el archivo de Sevilla unos primigenios esfuerzos de entonces de la corona española por intentar hacer un canal, pero pues realmente era algo que sobrepasaba las posibilidades tecnológicas de la época. De hecho, luego vienen otros exploradores, Humboldt, por ejemplo, que empieza a percatarse de que el Istmo era ideal para poder hacer un canal y poder conectar ambos océanos. Hay que mencionar que ya para la época de la República, de la Independencia, encontramos una pequeña sombra en el Libertador Simón Bolívar, porque él inclusive alcanzó a ofrecerle el Istmo de Panamá y Nicaragua a Inglaterra, para que Inglaterra parte de un intercambio que propuso Bolívar y que pues a los ojos actuales vemos como una garrafal metida de pata de Libertador que afortunadamente no se concretó, pero él alcanzó a ofrecer a Panamá a los europeos en cambio, pues en contrapartida de los dineros que Europa nos prestaría para desarrollar el proceso de independencia. Bueno, siempre entonces quedó, después de que somos ya soberanos y entramos a la época de la República, entonces quedó en Colombia, que venía siendo Nueva Granada, Panamá se anexa a lo que viene a ser Colombia y empiezan a ver a finales de 1827, 1828, 29, empieza a haber ya por parte del gobierno colombiano, a pocos años de la independencia realmente, unos primeros inicios de fomentar un canal. Y empiezan a gestarse algunos pronunciamientos al respecto. Entre tanto, en Estados Unidos hay que empezar a mencionar lo siguiente. Para 1830, 1840, empieza a ser la génesis de lo que viene a ser en 1850 la Revolución Industrial. Y dentro de la amplitud y el espectro geográfico norteamericano, para los 1830 y 1840, que se empiezan, digamos, a ponderar las primeras grandes ciudades o las que vendrán a ser las grandes ciudades de la costa californiana y de esa zona de Estados Unidos, pues los famosos pueblos del western, de los vaqueros y los indios que nos muestran en las películas prototípicamente los americanos con su racismo tan partícipe fílmicamente hablando. Y
esa zona californiana empieza a ser vital en oro. Empiezan a encontrar mucho oro allá los americanos. Teniendo en cuenta que eso es lo que genera que Estados Unidos empiece a invadir México, porque es que la mitad de lo que conocemos hoy como California, más Texas, más, digamos, toda esa zona fronteriza de lo que son los actuales estados norteamericanos, eso era de México. Entonces, esa búsqueda del oro genera en el imaginario norteamericano que siempre habría oro más abajo, más abajo, más abajo, y eso empieza a generar los conflictos y el robo masivo territorial que le hacen a México. Es sorprendente, es una cosa pues de locos. Entonces en Estados Unidos, allá en California, hacia 1850, cuando ya se han focalizado muchas de estas ciudades que vienen a ser las urbes posteriores de California, se empieza a extraer oro y se empieza a desarrollar lo que sería el primer tren que recorrería todo Estados Unidos, desde la costa californiana hasta lo que conocemos como Nueva York, 7.000 kilómetros, donde básicamente traen mano de obra china para que hagan el tren. Sin embargo, hacer ese tren, digamos, se hace el tren, pero había muchos problemas, digamos, en poder vincular ahí materia prima para llevarla de una costa a la otra, porque de todas maneras, pues los trenes no tenían la capacidad, digamos, de cobertura de todo lo que se estaba extrayendo de esa zona. Y había zonas pues muy peligrosas, de todas maneras, pues lo que caricaturizan en muchas de las películas americanas, pues sí era cierto, es decir, si había problemas con ladrones, con algunas tribus indígenas, digamos, se volvió un poco caótico para Estados Unidos el llevar de un lado al otro materia prima y veían que era mejor hacerlo por mar. Pero es que hacerlo por mar era que lo que había en California, llevarlo hasta Nueva York, pues estaba el istmo de Panamá ahí. Entonces, ¿qué hacen en 1850 los americanos? Le proponen al gobierno de Colombia que les permita arrendar lo que hoy es Panamá, el istmo, les permita arrendar para que Estados Unidos haga ahí un tren. Y lo hacen. Y Colombia les arrienda a los americanos para que hagan el tren. Entonces llegan los Estados Unidos, y les estoy hablando de 1860, 1870. Empiezan ellos desde una costa a la otra por intermedio del Istmo de Panamá, es decir, venían por California, por todo el sur de Estados Unidos, por mar, llegaban a Panamá, ahí desembarcaban la materia prima, la subían en los trenes, o sea, ya era más fácil un trayecto de 700 kilómetros y no de 7.000, de 700, y llevar y volver a embarcar todo su producto en barcos americanos que estaban en el Atlántico esperando, y de allí llevarlo a lo que hoy pues es Nueva York y esa zona costera de Estados Unidos. Entonces Colombia les arrendó durante más de 20 años a los americanos, pero era arriendo. O sea, los americanos pagaban, los norteamericanos pagaban por eso. En el momento en que se hace el tren, entonces el Congreso de Colombia ve que sería muy interesante hacer el canal. O sea, dice, bueno, pues los gringos hicieron el tren, pues hagamos nosotros el canal. Y para ello acuden a la experiencia de Francisco Lesseps. Que Francisco Lesseps fue, él realmente no es que fuera un ingeniero, él era un todero, llamémoslo así, un científico pues que le jalaba todo, pero era un hombre pues visionario, un francés que ayudó a desarrollar el canal del Suez allá en Egipto, en la zona del África. Y le proponen a él que venga aquí a Colombia y vea cómo poder hacer ahí un canal. Eso lo hace el gobierno colombiano para que se desarrolle el canal. Entonces, Estados Unidos, al ver que Colombia tenía esa intención, deciden
vamos a dejarlo de Francisco Alced para ahora más adelante. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer los americanos cuando ven que Colombia pues está como decidido a hacer el canal? Ellos dicen, bueno, pues entonces nosotros hagamos otro canal por otro lado. Y aquí viene una de las, eh, más que anécdotas, una de las narraciones históricas más interesantes, que a su vez que resulta ser un poco simpática, resulta ser muy honorífica para el pueblo de Nicaragua. Porque Nicaragua demostró con lo que les voy a contar una dignidad impresionante. Y el ingenio, o sea, que no necesariamente se necesitan las armas y el poder bélico para poder plantearle a una potencia, pues cómo son las cosas. Estados Unidos, en el programa pasado, cuando yo hablé sobre lo de Venezuela, pues ahí comenté por qué Estados Unidos se convierte en potencia bélica. Aquí simplemente diré que pues apenas se independizan de Inglaterra, pues se vuelven ahí mismo potencia porque toman las armas y el poder tecnológico, armamentístico, tecnológico de Inglaterra que habían quedado en Estados Unidos. Mientras que España nunca dejó, nunca hizo barcos de guerra ni nunca hizo armamento en América, evitando que los criollos pues no fueran a tomar las armas como pasó en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos sí, apenas pasa el proceso, George Washington y su combo pues de beligerantes pues para la época, que eran tratados como los terroristas de antaño, pues toman la tecnología inglesa y ya pues Estados Unidos comienza con el pie derecho a nivel tecnológico. Entonces, eso es digamos como para darle también un ápice a este asunto del por qué Estados Unidos se empieza a meter con Centroamérica y con Nicaragua como con esa, digamos, placidez y tranquilidad. Y es que pues tenían todo ese proyecto militar atrás, heredado de Gran Bretaña, muy poderoso. Entonces Estados Unidos dice, bueno, pues hagámoslo en Nicaragua. Mientras que Colombia estaba con Francisco Lesseps viendo cómo lo hacían por el lado del Congreso colombiano, y entre tanto funcionando el tren norteamericano que llevaba de un mar al otro lo que traían de California. Entonces Estados Unidos va a Nicaragua. Recordemos que en Nicaragua, está en todo el centro de Nicaragua, está el lago de Nicaragua. Es un lago grande y está en todo el centro. Entonces Estados Unidos vio que era como posible romper por la costa pacífica hasta el lago y del lago a la costa atlántica. Y empiezan a poner manos a la obra para ese proyecto. Pero, ¿cómo lo hacen? Y es que, pues invaden. O sea, Estados Unidos ha sido un país invasor de América y sino que la gente no lo sabe, no lo recuerda, no le interesa. Pero las invasiones de Estados Unidos en América pues han sido muchísimas y después digamos hay solo un programa a cada una de las invasiones. Pero en este caso concreto pues invaden por intermedio de una figura que también mencioné en el programa pasado que se llamaba los filibusteros, que son los actuales Mariners de Estados Unidos. Sí, el filibustero es una mezcla entre lo que eran los corsarios, el corsario británico pues y el pirata. Teniendo en cuenta, pues haciendo una acotación, y es que la diferencia entre el corsario y el pirata es que el pirata actuaba porque a él se le daba la gana. O sea, era un delincuente él porque se quería. En cambio, el corsario no, el corsario era un delincuente oficializado por la corona británica. Esa es la diferencia, ¿no?, entre el corsario y el pirata. Entonces, digamos, sí, o sea, el corsario tenía derecho, llamémoslo así, siendo un delincuente, porque no era militar ni nada, sino la corona británica le decía al corsario, vaya contra los holandeses, contra los franceses y robe y ataque y nosotros le damos apoyo tecnológico. Pero como en Misión Imposible, ¿no? Si a usted lo detienen, nosotros no tenemos nada que ver. El pirata sí era porque pues no trabajaba para nadie, era solo para él. Entonces, la Marina de Estados Unidos viene a ser una mezcla de esos dos, con la diferencia de que ni el corsario ni el pirata bajaban a tierra firme nunca. Eso siempre era, el tierrero era allí entre los barcos. El militar americano empieza a descender a tierra. Entonces se vuelve en la figura llamada filibustera. Y estrenan esa figura en Nicaragua.
Si llegan los barcos americanos e invaden Nicaragua, ponen allá una marioneta de presidente y lo hacen para, les estoy hablando de 1875, o sea, es un proceso de 15 años mientras proyectan, mientras invaden, ¿sí? Y fue a finales del siglo XIX. Entonces, invaden, ponen un títere y empiezan a explorar Nicaragua para hacer el canal. Y viene algo maravilloso de la sociedad nicaragüense. Y es que ellos, pues al ver que no tenían ni tecnología ni cómo hacerle pie a los norteamericanos, ingenian algo maravilloso. Y ellos se percatan de que los americanos quieren hacer ahí eso, y si terminan de hacer el canal, ya la autonomía nicaragüense, ahí sí ya pasaba a ser un estado más de Estados Unidos. Entonces hicieron algo que muy poco lo comentan los libros de historia de los Estados Unidos. Muy poquito. O sea, esto que voy a comentar, yo lo pude ver, fue en mis estudios que hice allá y desarrollé historia en Europa, porque en Estados Unidos muy poco lo comentan. Y es que los nicaragüenses tuvieron la magistral idea de, ahí al lado del lago de Nicaragua está el volcán de Nicaragua. Entonces, ellos crearon una teatralidad, una escenografía de que iba eso a hacer erupción. Entonces, ¿qué hicieron? Personas del gobierno de Nicaragua, más pues la gente de la sociedad y el mancomunado, pues, ciudadano de Nicaragua, se meten en la película y empiezan todos a hacer el teatro. De que eso iba a explotar, entonces la mejor forma de hacerlo era de que siempre cuando fueran los americanos ahí a las laderas del lago donde se encuentra el volcán, encontrar que siempre los campesinos y pues la gente que bajaba y descendía estaba llena de chamuscado, de negro, de hollín. Los norteamericanos preguntaban, ¿y eso qué es lo que pasa? O sea, no, es que como esto aquí, que eso cada 70 años, eso acá hace erupciones. ¿Cómo así? Sí, vayan a escribir a las crónicas allá y miren. Y entonces, ¿qué pasa? Que el mismo gobierno, o sea, los rebeldes que habían sido, pues, la gente desplazada, porque como habían sido invadidos, entonces, pues, los rebeldes nicaragüenses, que están, pues, profesores y políticos, y deciden en el mismo, en las mismas bibliotecas nacionales de Nicaragua, de hacer falsedades, de poner crónicas en desorden, de cuando no era de esto, de tal forma de que apareciera que cada 70 años ese volcán hace erupción y destruye medio país. Entonces, inclusive digamos, la cereza del postre de los nicaragüenses fue la siguiente. Obviamente en esa época no existía este tipo de medios de comunicación, era todo por epistolar, todo era por carta. Y eso pues era muy importante. Y empieza a ser, y es muy importante las estampillas. Las estampillas eran, eso era, mejor dicho, el signo de que la carta llegaría a su destino. Entonces, ¿qué pasa? Que los nicaragüenses empiezan a hacer estampillas con el volcán haciendo erupción. Y lo ponían en todas las cartas que se mandaban para Estados Unidos, llegaban esas cartas con un volcancito haciendo erupción. Entonces la gente allá en Estados Unidos, cuando le llega eso ya pues al presidente y al Senado, dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Este volcán qué? Y empezaron a preguntar, pues vayan a averigüen qué es eso de un volcán allá en Nicaragua haciendo erupciones. O sea, eso se puede fregar todo nuestro proyecto de hacer el canal. Entonces ahí es cuando se van a los archivos, los americanos empiezan a preguntar, y todos allá en las laderas, todos allá haciendo el teatro, montaron todo un super teatro, y todos con hollín, y eso fue durante meses, o sea, no fue durante meses, un par de años. Durante un par de años, ellos allá todo el tiempo eran haciendo el teatro, de que eso iba a estallar y que eso no le convenía a los americanos ahí ponerse a construir algo, porque ese volcán sí no lo controlaba ninguna potencia. Entonces,
los geógrafos, los geólogos, los políticos americanos dicen, no podemos ahí, o sea, eso llega a ser erupción y nos friega, nos perjudica el proyecto completamente. Entonces decidieron claudicar y dijeron, no, acá no hagamos nada, aquí no hagamos nada. Y todo fue por una proeza imaginativa y maravillosa del pueblo nicaragüense. O sea, lograron sacar a una potencia, que ya para entonces era Estados Unidos, de su nación, porque realmente ellos quisieron fue invadir para hacer el canal. Cuando ya ven que eso, el canal no había forma de hacerlo, ¿para qué hacerlo? Pues se fueron. Y vuelve Nicaragua pues a su autonomía y lo hicieron sin disparar una bala, a punta de ingenio, de creatividad, de valentía sociológica, es eso. Entonces, mientras pasaba todo eso, pues los americanos en Panamá seguían por el trencito. ¿Y qué sucede? Que Colombia empieza a hacer el canal con Francisco Lesser. Pero es que Francisco Lesser no se percató de algo, que es que el canal que él hizo en África, eso fue en el desierto. Y en el desierto, ¿qué bichos hay? Pues por ahí una alacrán y una serpiente y ya, pare de contar. Pero llega este hombre con su equipo de franceses y europeos a desarrollar el canal que le manda a hacer el Congreso de Colombia. Y sucede que mueren más de 7.000 personas, entre ingenieros, obreros, campesinos, etcétera, etcétera, por la fiebre amarilla, por la malaria, por los mosquitos, por las culebras, por las arañas, a las tarántulas. O sea, ellos nunca se imaginaron que, pues claro, estamos hablando de la selva, la gran selva del Darién y todo eso, eso es selva. Y es una de las zonas bioenergéticas más importantes del planeta. Entonces, se dieron cuenta de que no, entonces ellos le dicen, echaron mano, o sea, dicen, no, ya no más, ya, esto no va. Pero había un francés que se llamaba Philippe Barilla, un francés Philippe Barilla. Ese francés, que de hecho algunas de las escenas que estamos viendo acá atrás, que tienen que ver con el proceso de cómo se hace el canal de Panamá, este Philippe Barilla había sido un francés que le metió mucho billete al proyecto de Francisco Lesseps y le dijo al Congreso de Colombia que él sería el mayor proveedor comercial del proyecto, porque la idea de los franceses era hacer lo que hicieron los gringos, pero con Colombia, pero sin quitarle el istmo a Colombia, sino que fuera Francia quien fuese durante 50, 100 años el propietario del canal. ¿Sí? Entonces, pues esa era la idea de los franceses, ¿no? No se escribió nada por ende de cuánto tiempo realmente iba a ser. Este señor Varilla dice que una vez se terminara el proyecto, los franceses pondrían unas condiciones que serían de 10 a 25 años. Entonces el gobierno colombiano dijo, bueno, pues dele el billete, pues. Y los franceses empezaron a hacerlo, pero no se percataron de que murieron muchas personas, mucha gente murió ahí. Entonces renuncia Francisco Lesseps al asunto. Y ese señor Varilla quedó endeudado y va y le dice a los gringos, oigan, yo quedé ahí endeudado, o sea, se fueron y Colombia no le vamos a seguir metiendo billetes a este asunto y pues ustedes, ya que lo de Nicaragua no funcionó, pues métanse por acá, por Colombia. Y pues siempre Estados Unidos lo quiso hacer o por Nicaragua o por Colombia, por alguno de los dos lo iba a hacer. Entonces al ver lo que pasó en Nicaragua, se percataron de la equivocación de Francisco Lesseps y de la forma como él intentó desarrollar el canal. Y empiezan a ver cuál es el papayazo, cuál va a ser el motivo con el cual pudieran tomarse y quitarle a Panamá a Colombia. O sea, no a los franceses, que es que los franceses lo que querían era el istmo, e inclusive ellos iban para 100 años, pues, pero propietarios del istmo, pero no de Panamá, y no de quitarle Panamá a Colombia. Estados Unidos dijo, bueno, pues es que esto, la mejor forma de hacer un canal es que esto ya no sea de Colombia. ¿Y cómo lo desarrollan? Pues de una forma miserable, donde además se necesitaba la asistencia visceral
de nuestra burguesía colombiana que ha sido tan áspera, tan ladrona, tan mafiosa, tan pícara. O sea, eso es algo, o sea, esa ultraderecha colombiana que ha sido siempre tan mala, realmente mala, no mirar por el resto del país, por la nación. Y este fue uno de esos momentos más épicos de la corrupción de la derecha colombiana. Y es que entonces Estados Unidos necesitaba un propósito, una forma de ver cómo quitarle el territorio a Colombia, porque ellos hicieron el canal, el tren, y les quedó gustando la idea de que eso por ahí eso iba a funcionar. Nicaragua no funcionó, y lo del ESEP no le funcionó a estos personajes tampoco. Entonces, pues vamos a apoderarnos del país. Pero invadir a Colombia ya era una complejidad, o sea, invadir al país como tal. Eso ya Estados Unidos no se le iba a medir tampoco a ese propósito. Entonces necesitaban era algo que les sirviera para separar el istmo del resto de la nación. Entonces para 1899 hasta 1901, en Colombia se desarrolla la guerra más cruenta que ha habido en Latinoamérica en términos civiles. O sea, después de la guerra de secesión que hubo en Estados Unidos entre federalistas y el norte, entre azules y amarillos, la que le sigue fue la guerra civil colombiana en ese periodo, que se llamó la Guerra de los 1000 días, y que pues realmente dejó a Colombia muy mal. O sea, murieron, todavía muchos historiadores pues discuten en las cifras, pero pues hay quienes llegan al 500.000 de cifras. Fue una guerra entre liberales y conservadores por el poder. Aquileo Parra era el liberal que manejaba en ese momento la revolución desde el norte de Colombia, el departamento de Santander. Y el país estaba en ese momento en el poder conservador. Venía desde la época de Rafael Uribe hasta Miguel Antonio Caro. Ese tipo de presidentes, pues, que eran muy cultos y hablaban griego, latín, pero eran buenísimos para robar y buenísimos para solamente mirar para su beneficio propio. Decidieron aceptar una asquerosa oferta de Estados Unidos. Dice, como el país estaba en plena guerra, entonces Estados Unidos jugó a venderle armas al Partido Liberal y al Partido Conservador. Le vendía armas. Underground, muy peliculesco. Se encargaron de alimentar el conflicto, de darle pólvora, porque sabían que si aquí había ese conflicto se enardecía, se ponía cada vez peor, les iba a ser más fácil apoderarse del istmo, porque un país en caos, como lo lograron realmente reconfigurar, porque pues, obviamente no podemos decir que la guerra de los 1000 días fue culpa de los americanos, pero sí ayudaron, ¿sí?, a alimentarla, ¿no? La dosificaron, digamos así. Y pues el peor momento en que, para 1900, cuando estamos en pleno de sangre, donde liberales y conservadores en una de las masacres pues más álgidas que ha habido en Sudamérica, en ese instante, este señor Phil Varilla, con los americanos, deciden unirse, o sea, comentarle a la burguesía naciente de Panamá, de lo que hoy es Panamá y del Istmo de Panamá, y de lo que hoy es la ciudad de Panamá, y decirles, de meterles cizaña, y decirles, miren lo que está pasando en el resto de Colombia. ¿Ustedes quieren que esa violencia llegue aquí? ¿Ustedes desearían que eso llegara acá? Pues claro, pues la gente en el Istmo pues no querían esa violencia. Pero todo fue muy cuadrado, fue todo muy bien diseñado por los americanos y por este señor francés y pues por un mancomunado de empresarios colomboamericanos, ¿no?, que dijeron que pues de ahí iban a sacar tajada y logran conquistar los corazones burgueses del Istmo, de tal forma que la gobernanza de esa zona de Colombia dice, queremos separarnos del resto del país porque no queremos que llegue esa violencia hacia nosotros. Pero como para que no dudara
el gobierno colombiano al respecto, de que era mejor que dejar que la burguesía panameña se separara, pues trajen mariners, filibusteros y alcanzaron a haber más de 30.000 soldados americanos en la frontera que separaba Colombia con Panamá, entre selva y zona semiurbana del momento. Es decir, una especie de atribución simbólica para que la burguesía colombiana y la derecha colombiana dijera que sí. Y además dijeron, les vamos a dar una plata. Realmente la plata que les dieron fue solo 13 millones de dólares. Ustedes van a encontrar en la internet y otra cosa que dice 27, 28 millones. No fue, eso no es verdad. Fueron 13 millones de dólares porque eso es lo que se encuentra en el recaudo histórico de las memorias de Miguel Antonio Caro. 13 millones de dólares que le da Estados Unidos a Colombia por el Istmo de Panamá. Pero viene algo aún más, asimismo como inédito, es algo totalmente desobligante y asqueroso de la derecha colombiana. Y es que hay fotografías que acá en Colombia solo se pueden ver y muy escondidas en algunos archivos históricos. Yo las pude ver fue en mis estudios de historia, fue en Europa. O sea, unas fotografías donde aparecen la ciudad de Bogotá, de Medellín, de Tunja, de Cartagena, donde liberales y conservadores se unen y llegan con palos, con escobas, con ruanas, con botellas, con hachas, con lo que sea, pidiéndole al gobierno colombiano que no hay que dejar que Estados Unidos coja Panamá, que hay que entrar en guerra contra Estados Unidos. Y se unen conservadores y liberales, pero ¿quiénes se unen? La gente del pueblo. Y líderes políticos, llamémoslos menores, regionales, donde empiezan a estimular al centralismo colombiano y a decirles, bueno, no dejemos que Panamá, perdamos Panamá, o sea, hay que defenderla. Pero llegan los presidentes de ese momento, el presidente de ese momento, y Caro, y todos estos conservadores y también liberales, pues, que empiezan a decir, no, es que acabamos de salir de una guerra fratricida, nos hemos matado, estamos aquí desangrados, ¿qué nos vamos a meter y más con una potencia? Pero fue la gente del pueblo y están las fotografías, pero en Colombia en ningún libro de historia nos muestran esas fotografías. Ni le dicen al colombiano qué fue lo que pasó. ¿Sí? O sea, y muestran todo como de una sumisión que es totalmente absurda y que no existió porque salió la gente a las calles. Y además fue tan falta de visión de estos personajes políticos, porque es que ellos no se han dado cuenta que desafortunadamente las guerras siempre serán, o sea, siempre existirán. Y lo único positivo, entre comillas, que deja una guerra internacional es la unificación de la nación. Pues qué mejor motivo hubiera sido para Colombia, aunque hubiera perdido, que se hubiera unificado conservadores y liberales para pelear contra Estados Unidos. Que se hubiera perdido probablemente, pero hubiera sido otra la historia del país. Hubiera sido otro el desarrollo, el derrotero político de nuestro país, porque liberales y conservadores se hubieran demostrado que se pueden unir. Pero luego de este proceso de que pasó con Panamá, las guerras sí continuaron y continúan hasta la actualidad con el revestimiento de figuras de paramilitares y guerrilleros, no dejando gobernar todavía a Colombia. Entonces, Estados Unidos llama a los políticos colombianos en un barco que se llamaba Barco Wisconsin, donde en ese barco se acabó la guerra de los 1000 días. Un barco que ponen allá al norte de Colombia, en el mar, ahí cerca de la Ciénaga y cerca de Magdalena, y allá colocan el barco los americanos para que conservadores y liberales lleguen a un proceso de paz. Entonces los Estados Unidos jugaron a que son los pacifistas. O sea, luego de contribuir a incendiar el país y luego de que convencen a la burguesía panameña de que se separen, entonces
se generó lo que se llamó en ese momento, eso se llama la diplomacia cañonera. La diplomacia cañonera fue la que impuso Estados Unidos en esa época y así se hizo conocer. O sea, la diplomacia cañonera es que ellos llegaban y una vez era con barcos, cañones y así hacían diplomacia. Esa era la forma de hacer diplomacia de ellos. Entonces se hizo un tratado que se llamó el Tratado Hoy-Varilla. Hoy pues era un personaje de Panamá en ese momento, un líder panameño, y se hace el tratado que independiza a Panamá de Colombia, pero a su vez autoriza a Estados Unidos a hacer el canal. Entonces, con base en todo este asunto que ya les he venido comentando y con la experiencia que tuvo Lesseps cuando quiso hacer el canal a nombre de Colombia, pues entonces Estados Unidos ya se da cuenta que hay que ponerse las pilas con este asunto del canal, que hay muchos animales, que hay, bueno, que hay un resto de cosas que hay que saber sortear. Entonces en ese momento llaman pues a médicos especialistas. Hubo un médico importante, Gautier, de Estados Unidos, franco-norteamericano, que viene para que haga un análisis sobre las enfermedades que podían haber en ese momento en el proceso de hacer el canal. Entonces, pues traen mano de obra, trajeron mucho británico, las Islas Británicas, mano de obra pues también nativa, pero realmente fue más que todo extranjera, la que trajeron para que pero extranjeros que vivían como en zonas tropicales. Y se perdieron también muchas vidas, hubo muchos muertos haciendo ese canal. Pues el discurso del señor Donald Trump, pues cuando menciona, sí, o sea, como si los hubieran obligado pues a hacer el canal, ¿no? Y como si hubiera sido, no, pues, o sea, es que fuera de que somos tan buenos y somos tan pacifistas y somos los Hello Kitty del mundo, además a donde vamos nos matan los moscos y o sea, ese discurso de Donald Trump hoy fue lo más asqueroso y inmundo posible. Es decir, la forma como pone de que hubo unos muertos que dio Estados Unidos y que en realidad fueron no norteamericanos y los pone como que miren, o sea, fuera de que somos los propietarios y los que hicimos el canal, tuvimos muertos, miren lo que nos cobran ahora. Es decir, es una inmundicia impresionante la forma como maneja este señor el discurso. Y pues juega a esto de que la gente no sabe la historia. Entonces, ¿qué? Coge Estados Unidos y empieza a desarrollar el canal. El ferrocarril que habían hecho lo dejaron pues ahí de manera alterna y se dieron cuenta que había que hacer era un canal a nivel de esclusas, es decir, a nivel del mar y no como lo pensaban hacer los franceses. Yo en la primera emisión que hice de monólogos con Juan Carlos García cuando hablé del proceso del chavismo, di mal un dato y ahí dije yo que en 1903 se termina de hacer el canal y no sé, en 1903 se inicia, es digamos el proceso, no se termina sino se inicia el proceso que digamos llega a su fin hasta 1914. Cuando inicia la Primera Guerra Mundial, en ese momento también se inaugura el Canal de Panamá. Y de hecho lo inaugura este señor francés que había influido, que había metido mucho dinero pues en el asunto del señor Varilla. Pues él también tenía sus barcos y él fue el primero en inaugurarlo. Pero la inauguración se iba a hacer a principios de abril de 1914, pero empieza la Primera Guerra Mundial, entonces es hasta agosto de ese mismo año que se hace la inauguración oficial del Canal de Panamá en 1914. Entonces ya todas esas cosas que traían de California y todo lo que sacaban de esa zona de Estados Unidos, pues empiezan y obviamente pues Estados Unidos se adueña de eso y cobra lo que quiere el que quiere y hace lo que se le da la gana con Panamá y
y bueno, pues la comentada falta de dignidad de los gobernantes de Colombia, más no de la gente, más no de su soberanía, porque les he comentado que están las fotos, ¿sí? Están las fotos que nunca se muestran en los libros de historia de Colombia, donde conservadores y liberales, y no eran 10, ni 20, ni 50, eran cientos de cientos. La Plaza de Bolívar de Bogotá, la Plaza de Bolívar en Tunja, las plazas en Medellín, las plazas en el norte de Colombia se llenaron multitudinariamente para pelear contra el imperio norteamericano y no dejar perder Panamá. Pero bueno, pues esa burguesía ultraderechista que hemos tenido en Colombia y que ha sido ancestral hasta que subió el señor Gustavo Petro, pues ha sido eso, esa es una derecha sumisa, realmente salvaje, porque además ha sido agresiva, ha sido asesina, pues permitió que entonces Estados Unidos tomara el istmo, tomara el canal, y para 1977, el presidente Jimmy Carter, que murió recientemente, hace con Omar Torrijos, presidente de Panamá, hace un convenio para que en 1999 e inicios del año 2000, ya el canal pase solamente a ser de Panamá. Carter hace eso, pues fue supremamente criticado por republicanos en Estados Unidos y pues por todos los que solamente piensan en que el mundo es de Estados Unidos y es solo para Estados Unidos y solo le pertenece a Estados Unidos. Se hace ese tratado y en el año 1999, iniciando el año 2000, pues hizo una maravillosa fiesta en Panamá, donde salió la gente multitudinariamente allá a celebrar que por fin el canal era de ellos. Y estamos en el 2025 y después de 25 años, en el año 2016, Panamá le hizo una nueva reestructuración, hizo reformas al canal para que barcos de mayor calado puedan ingresar. Acá aquí estamos viendo algunas tomas de ese canal, de cómo se fue desarrollando. Es una obra de ingeniería de las más impresionantes que se han hecho en la historia. Y Panamá en los últimos 20 años, pues obviamente con toda esa experiencia que han tenido de ingeniería y marítima y todo, pues se han encargado de darle un realce nuevamente al canal. Y como desde el año 2000 es de ellos, pues ellos tienen todo el derecho de cobrar lo que tengan que cobrarle al que quieran. Entonces sencillamente los barcos americanos pues tienen que pagar lo mismo que paga el barco de cualquier nación que quiera pasar ahí. O sea, es que hoy Donald Trump, la forma de hablar, ¿no? Como si Panamá se hubiera empecinado solo en hacerle el daño a los barcos americanos. No. Los barcos americanos tienen que pagar exactamente lo mismo que paga un barco canadiense, noruego, japonés o tailandés. Tiene que pagar exactamente lo mismo. Pero no, eso es inadmisible para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que el señor Donald Trump está decidido a que nuevamente el canal pase a manos de la aristocracia económica, financiera, salvaje, capitalista, neoliberal norteamericana, para volver a hacer lo que se le dé la gana. Y recordemos, en 1989, Estados Unidos invade a Panamá para detener, como pretexto, pues para detener a Noriega, general acusado de narcotráfico, y pues invadieron el país, invadieron y mataron a cientos de panameños civiles, inocentes, y esa fue la invasión, y sacaron a Noriega, y ya, se fueron. Es decir, es como si eso fuera el barrio allá, un barrio allá, no sé, del sur de, allá en Dallas, o no sé, en Washington, o vamos allá, invadamos allá ese barrio. Así hicieron con Panamá. Esa es la forma y la estructura en como los políticos norteamericanos ven la geopolítica. El mundo es para ellos, solo para ellos, para sus antojos, para sus... Y además hoy lo que dice Donald Trump, que ya no se va a llamar el Golfo de México, sino pues cambiarle por el Golfo de América, y es decir, también está mandando un mensaje a México, ¿no? Fuera de que la mitad de México, o sea, México, la mitad de México, después haremos solo un programa de eso, la mitad de México
Es decir, el México actual es el doble de grande, era el doble de grande, pero todo fue robado por Estados Unidos en guerras miserables, o sea, hasta el punto de que llegaron al DF en su momento, y luego hablaremos de eso, de cómo allá los niños héroes, llamados así, ayudaron a sacar a los norteamericanos, o si no, Estados Unidos se hubiera tomado todo México, o sea, es que ellos iban por todo México, ¿sí? Entonces, una nación tan imperialista que después de tantas décadas sigue pensando de manera primigenia de que el continente es para ellos y están decididos a acoger a Panamá. Y afortunadamente hay dignidades como la que hay en el presidente actual de Colombia, que le dijo al señor Donald Trump: ni se le ocurra hacer esa tontería, porque Colombia no lo va a permitir. Y más de uno dirá: ay, no, pues la potencia colombiana, ¿de qué le va a hacer Estados Unidos? No, es que no crean, es que no, es que el mundo ya no funciona como antes. Que apenas dijo eso, pues también salió Lula y salió la presidenta de México y salieron otros mandatarios diciendo: y estamos con Colombia. Es decir, estamos hablando de que si este señor se le ocurre invadir Panamá, va a haber una guerra. Va a haber una guerra, y eso ténganlo por seguro. Va a haber una guerra, y el presidente de Panamá, y hoy lunes 20 de enero, ha salido el presidente de Panamá y han salido otros mandatarios diciendo: pero este estúpido de Donald Trump, ¿qué está diciendo? O sea, dice de manera pública y abierta que va a invadir a Panamá porque va a cogerse otra vez el canal. Pero es que ya América no es como antes. Entonces, si este señor Donald Trump quiere problemas realmente grandes y difíciles de contener, va a ser si se mete con Panamá. Porque eso significa que ya se mete también contra Colombia, contra Brasil, contra Nicaragua, contra Cuba, contra México. Es decir, ya es otra cosa. Y si ellos creen pues que pueden contra todo el continente, si eso sí es que, y el que lo crea, es que realmente está bien desubicadito y bien desorientado. Porque además estamos en un mundo geopolítico, globalizado. Y también China y Rusia no se van a quedar por ahí quieticos. Entonces, esto de Panamá puede generar algo que puede ser inclusive mucho más detonante y mucho más peligroso y mucho más hemisférico que lo que han hecho los asesinos contra Palestina. Esto puede detonar algo que realmente va a ser un dolor de cabeza para los Estados Unidos. En monólogos históricos con Juan Carlos García hemos visto Panamá, su historicidad, el proyecto hegemónico norteamericano, y esperemos pues que el loco de Donald Trump no le dé por concretar su delincuencial, hegemónico y absurdo discurso del día de hoy.